El día en que descubrí la verdadera cara de mi matrimonio. Siempre creí que mi matrimonio era sólido. Mi mujer y yo teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero pensaba que éramos fuertes, que compartíamos un lazo especial que nos mantenía unidos a pesar de todo. Llevábamos 15 años juntos, con 2 hijos que adorábamos y una vida que, al menos en apariencia, era estable. Sin embargo, lo que descubrí una tarde lluviosa de abril cambió por completo esa percepción. Era un martes como cualquier otro. Había llegado del trabajo un poco más tarde de lo habitual porque una reunión se había alargado. Recuerdo que el cielo estaba gris y el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas de la oficina mientras trataba de concentrarme en la conversación. Finalmente, logré salir y llegué a casa con la cabeza aún llena de números y plazos de entrega. Lo último que me esperaba era lo que estaba a punto de descubrir. Al entrar en la casa, todo parecía normal. Mis hijos estaban en sus habitaciones, probablemente haciendo la tarea o viendo videos en sus tabletas. Saludé brevemente a cada uno desde la puerta de sus habitaciones y me dirigí al salón. Mi mujer, Clara, estaba en la cocina, preparando la cena. La saludé con un beso en la mejilla, algo que hacía casi por inercia después de tantos años de matrimonio. Hola, cariño, dije, intentando sonar relajado. ¿Cómo fue tu día? Ella me miró y sonrió de esa manera que siempre me había parecido tan dulce, aunque en ese momento noté algo distinto, como una sombra que pasaba fugazmente por su rostro antes de que volviera a su expresión habitual. Bien, lo de siempre, respondió, mientras removía una salsa en la sartén. Los niños han estado tranquilos, y fui a hacer algunas compras para la semana. Me dirigí al cuarto de baño para cambiarme. Fue en ese momento cuando algo llamó mi atención. En la encimera del lavabo, su teléfono vibraba con una notificación. No era raro que Clara recibiera mensajes, pero lo que me extrañó fue que el nombre del remitente estaba guardado como cliente 3. Era un nombre que nunca había visto en su teléfono, y mi curiosidad, mezclada con un leve presentimiento, me llevó a abrir el mensaje. Lo que leí hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Hoy fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo nos veremos otra vez? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habitación empezó a dar vueltas mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de leer. ¿Quién era este cliente 3? Y lo que era peor, ¿por qué mi mujer estaba recibiendo mensajes como ese? Decidí revisar el resto de la conversación, sintiendo una mezcla de rabia, miedo y desconcierto. Las palabras que intercambiaban eran explícitas, llenas de detalles íntimos que no podía creer que Clara hubiera compartido con otro hombre. Cada línea era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Estuve tentado a confrontarla en ese mismo instante, pero algo en mí me dijo que debía investigar más antes de actuar. Pasé los días siguientes en una especie de neblina, tratando de actuar con normalidad mientras reunía el coraje necesario para descubrir la verdad. Empecé a revisar su teléfono cuando tenía oportunidad, buscando más pistas, y lo que encontré fue aún más devastador. Clara no solo estaba en contacto con un hombre, sino con varios. 5, para ser exactos. Cada uno de ellos tenía un apodo diferente en su teléfono, y las conversaciones con ellos variaban en tono, pero todas compartían el mismo carácter íntimo y traicionero. Lo más difícil de aceptar no era solo que mi mujer me estuviera engañando, sino la frecuencia y la frialdad con la que lo hacía. ¿Cómo había podido mantener esa fachada de madre y esposa devota mientras llevaba una vida secreta tan oscura? Empecé a cuestionar todo lo que habíamos vivido juntos. ¿Había sido alguna vez sincera? ¿Alguna de nuestras memorias compartidas era real? O peor aún, ¿había estado siempre actuando, manteniendo una doble vida mientras yo, el ingenuo esposo, me preocupaba por las trivialidades del día a día? Una semana después, cuando ya no pude soportar más la presión interna, decidí que era momento de confrontarla. Esperé hasta que los niños estuvieran en la cama, asegurándome de que no pudieran escuchar lo que estaba por suceder. Clara estaba en el salón, mirando su serie favorita, cuando me acerqué con su teléfono en la mano. Necesitamos hablar, dije, intentando mantener la calma. Ella levantó la vista, algo sorprendida por mi tono. Claro, ¿qué pasa?
Le tendí el teléfono y su expresión cambió al instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con algo que parecía ser miedo. ¿Por qué has estado hablando con estos hombres? Le pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué está pasando, Clara? Por un momento, pareció que iba a negarlo, que iba a inventar alguna excusa. Pero entonces, como si algo en ella se rompiera, soltó un suspiro y se desplomó en el sofá. No sé qué decirte, murmuró, sin mirarme a los ojos. Lo siento. Lo siento. Dos palabras que resonaron en mi mente, huecas y sin significado. Me senté frente a ella, incapaz de procesar que esta era la misma mujer con la que había compartido mi vida durante tanto tiempo. Necesito que me lo expliques, insistí, con una desesperación creciente. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Ella finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos no era tristeza ni arrepentimiento, sino algo que me desconcertó aún más, cansancio. No es tu culpa, Juan. No tiene nada que ver contigo, empezó a decir, con voz monótona. Al principio, solo quería sentirme viva, sentir algo diferente. Nuestra vida se volvió tan rutinaria, tan predecible. Yo, simplemente me dejé llevar. Pero te prometo que no fue por falta de amor. Es solo que... Se detuvo, buscando las palabras, mientras yo luchaba por mantenerme en pie. ¿Cómo podía decirme que me amaba mientras me confesaba haber traicionado nuestro matrimonio con 5 hombres diferentes? ¿Cómo había podido seguir viviendo con esa doble moral? La conversación que siguió fue una de las más dolorosas de mi vida. Clara me confesó todo. Cómo había conocido a cada uno de esos hombres, cómo las aventuras habían comenzado como algo inofensivo, hasta que se convirtieron en algo que ya no podía controlar. Me habló de cómo, en algún momento, la emoción de lo prohibido se había transformado en una carga que no sabía cómo manejar. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que ella no había dejado de lado su vida paralela por nosotros, por nuestra familia. Había seguido adelante, consciente del daño que causaba, pero incapaz de detenerse. Sus disculpas sonaban huecas, como si las dijera más por obligación que por un verdadero arrepentimiento. Esa noche, decidí que necesitaba tiempo para pensar. Me fui a dormir al sofá, incapaz de compartir la cama con ella después de lo que había descubierto. Pasé horas mirando al techo, dándole vueltas a la cabeza, sin poder creer lo que había sucedido. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba, empaqué algunas de mis cosas y me fui de la casa, dejándola con una nota en la que le decía que necesitaba tiempo para pensar. Me fui a casa de un amigo cercano, alguien en quien podía confiar para no juzgarme, para escucharme sin interrumpir. Le conté lo sucedido, y aunque me ofreció su apoyo incondicional, sabía que esto era algo que debía resolver por mi cuenta. Pasaron semanas, luego meses. Clara intentó comunicarse conmigo varias veces, pero yo la ignoré. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Intenté mantener mi vida lo más normal posible, pero cada vez que veía a nuestros hijos, el dolor y la rabia volvían con fuerza. ¿Cómo iba a explicarles lo que había sucedido? ¿Cómo podía protegerlos de la verdad sin dañar su percepción de su madre? Un día, después de mucho pensar, decidí que no podía seguir evitando la situación. Volví a casa para hablar con Clara, con la intención de aclarar cómo íbamos a proceder. Estaba preparado para pedirle el divorcio, convencido de que nuestra relación había llegado a un punto de no retorno. Cuando llegué, ella estaba sentada en la sala, como si hubiera estado esperándome. Parecía más delgada, más cansada, como si la culpa y el remordimiento finalmente hubieran empezado a cobrarle factura. He estado pensando mucho, comencé, intentando no perder el control de mis emociones. Y creo que lo mejor es que terminemos con esto. No puedo seguir viviendo con esta traición. Ella asintió, como si ya hubiera anticipado mi decisión. Pero en lugar de discutir, simplemente dijo: Lo entiendo, Juan. Pero antes de que tomes una decisión definitiva, hay algo más que necesito decirte. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. ¿Qué más podía haber? Ya había confesado todo, o al menos eso creía. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Durante todo este tiempo,
dijo, con la voz temblorosa, me di cuenta de que nunca supe lo que realmente quería. Estaba buscando algo fuera de nosotros, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero me equivoqué, y me duele mucho haberte lastimado. Si decides que esto no tiene arreglo, lo aceptaré. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar, a hacer lo que sea necesario para que podamos intentarlo de nuevo. Porque, a pesar de todo, te amo, Juan. Y amo a nuestra familia. Las palabras me dejaron atónito. Parte de mí quería creerle, quería darle una oportunidad para demostrar que podía cambiar. Pero la otra parte, la que había sido profundamente herida, me decía que ya no había vuelta atrás, que la confianza se había roto para siempre. Finalmente, después de una larga pausa, respondí. Clara, no sé si puedo olvidar lo que hiciste. No sé si puedo volver a confiar en ti. Pero también sé que nuestra familia es lo más importante, y no quiero tomar una decisión precipitada. Decidimos darnos un tiempo, buscar ayuda profesional y tratar de reconstruir lo que quedaba de nuestro matrimonio. No fue fácil, y hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme. Pero, sorprendentemente, Clara se mostró comprometida. Asistió a todas las sesiones de terapia, trabajó en sus propios problemas y, lentamente, empezamos a recuperar algo de lo que habíamos perdido. Hoy, seguimos juntos, pero no sin cicatrices. Nuestra relación nunca será la misma, y aún hay días en los que el dolor y la desconfianza resurgen. Pero también hay momentos en los que siento que hemos logrado superar lo peor, que somos más fuertes por haber enfrentado esta prueba. El camino hacia la reconciliación es largo y difícil, pero estoy decidido a seguir adelante, por mí, por Clara y, sobre todo, por nuestros hijos. El futuro es incierto, pero ahora sé que no estoy solo en esta lucha. Y aunque aún tengo mucho que sanar, estoy aprendiendo que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de perdonar, de reconstruir, y de no perder la esperanza, incluso cuando todo parece estar perdido.